La palabra Biblia viene del latín y del griego, significa librito y se relaciona a biblos, lo cual se asocia al interior de la planta de papiro, de donde fabricaban el papel donde escribían en la antigüedad. La Biblia se refiere a la recopilación de todos los libros escritos de inspiración divina encontrados por los arqueólogos en diferentes épocas, pero cuyo único autor, es Jehová Dios. Lógicamente, encuadernar todos estos libros en un solo libro llamado Biblia no lo hizo Dios, lo hizo el hombre para su comodidad y fácil uso. Lo mismo que dividir la Biblia en capítulos y versículos, lo cual no cambia su contenido, pues no se trata de añadir ni quitar ni distorsionar la palabra de Dios. Aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, ellos solo fueron usados en cumplir el propósito de Dios. Consideremos la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que la Biblia viene de Dios, es su palabra, no fue traída por voluntad de hombre alguno. Consideremos lo que nos dice ahora la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así, Biblia Católica Latinoamericana. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios usó alrededor de 40 hombres que bajo inspiración divina escribieron la Biblia, el mensaje de Dios para la humanidad. Consideremos ahora la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes lo que creen. La Biblia se escribió durante aproximadamente 1600 años y a pesar que sus escritores no se conocían, siguen la misma enseñanza. La Biblia está compuesta por 66 libros escritos en 2 idiomas principales: las escrituras hebreas o Antiguo Testamento, compuesta por 39 libros. La otra parte está escrito en el griego koinés, también se le conoce como el Nuevo Testamento, y consta de 27 libros con algunas porciones escritas en arameo. Muchas personas se han preguntado, ¿quién creó la Biblia? Ya hemos considerado que la Biblia es la palabra de Dios y que hombres inspirados por Dios la escribieron para que la humanidad se guiara por sus enseñanzas. El pueblo de Dios en la antigüedad era Israel, el cual transportaba estas escrituras de estos libros en tablas de piedra, después en tablas de arcilla, pergamino, rollo. Y había un grupo llamado los escribas que hacían las copias a mano por un grupo de expertos conocedores del idioma, se llamaban los masoretas. Y también habían otros grupos llamados soferín. Consideremos ahora Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: cuando suba al trono, deberán copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. Esdras, un sacerdote que fue el escritor del libro que lleva su nombre, Esdras, también era un hábil copista de la ley de Moisés. Y como eran estos libros en ese tiempo escritos a mano, pues para evitar los errores, pues contaban hasta las letras y las palabras. Y al pasar el tiempo, por supuesto que los originales dejaron de existir. Pero Dios estaba detrás de todo esto, porque es la palabra, su palabra, que permanece para siempre. Y Jesús hablaba la palabra de Dios. De hecho, la Biblia compara a Jesús
con la palabra de Dios. Consideremos la Biblia ahora en Juan capítulo 14, versículo 24. Biblia Católica Latinoamericana dice así: el que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Consideremos ahora la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así, Biblia Católica Latinoamericana: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Satanás ha tratado de confundir, de distorsionar la palabra de Dios desde el principio en Edén, y la ha tratado de eliminar, de silenciar. También ha usado a hombres con este fin. Hubo tiempo en que se mataba a las personas que cogían leyendo la Biblia, lo mismo que traduciéndolas a otro idioma. Y uno de estos traductores fue William Tyndale, que pagó con su vida, y sus copias de la Biblia, la mayoría, fueron destruidas. Esto es un solo ejemplo de muchos más. Así como Dios ha protegido su palabra a través de hombres que no solo escribieron bajo inspiración divina, sino que también fueron usados en traducir a otros idiomas, pero también Satanás usó a hombres para destruir la palabra de Dios y matar a sus traductores, y también ha tratado de distorsionar la palabra de Dios. Dios ha hablado de muchas maneras a la humanidad, no solamente a través de su palabra escrita, también a través de los profetas, de ángeles, y por último, a través de su Hijo. Consideremos lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Biblia Católica Latinoamericana dice así: hasta que en estos días, que son los últimos, Dios habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso de las edades del mundo. Dios también quiere que la gente sepa su nombre. Consideremos lo que nos dice la Biblia en el Salmo 83, 18. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. En muchas versiones bíblicas han eliminado hasta el nombre de Dios. Hoy en día, hasta más del 90% de la humanidad tiene un ejemplar de la Biblia en su idioma. Podemos decir que es un milagro tener la palabra de Dios hoy. El propósito de Dios ha triunfado. Que todos conozcan al único autor de la Biblia, Jehová Dios.